Hola, buenas tardes. Antes de más, quiero agradecer a la organización de GIA y a la mesa por poder estar aquí. Había pensado en hablar en portugués despacio, pero intentaré hablar en algo parecido con lo castellano y lo portugués para que me pueda entender mejor. Esta comunicación es mía y de Juana, que está en la mesa también. Hace parte de una investigación que se va haciendo en Marruecos con una equipa luso-marroquina desde 2008 y que va continuando. La expansión portuguesa en Marruecos ha iniciado con un proceso de alargamiento territorial a través de la conquista de ciudades y de la ocupación de puntos estratégicos en lo norte de África. Su presencia en estos territorios tiene siempre un objetivo militar, económico y religioso que se traducía de un modo efectivo en la ocupación no espacio, los contactos con las poblaciones autóctonas y en la propia vivencia cotidiana de los portugueses. Los portugueses iniciaron a sus conquistas en Marruecos con la tomada de Ceuta en 1415 y prosiguen en los años siguientes, a partir de ahí, en dirección al sur del territorio. En esta comunicación daremos especial destaque a las ciudades de Alcácer, conquistada en 1458 y localizada en la costa del estrecho de Gibraltar, junto a la foz del río Seguer, en una región denominada de Jebala. Y Safín, tomada en 1508, implantada en la costa atlántica marroquina, a algunos kilómetros al sur del Cabo Cantín, en una región de Ducala Abda. Após a toma de una ciudad y reorganizada las hostes, procede-se a ocupación efectiva de la fortificación. Iniciase de inmediato un conjunto de obras que reconstruyen las estructuras danificadas durante la conquista, haciendo rápidas mejorías y adaptaciones a la estructura existente. Apenas en una fase posterior se procedería a reformas más profundas que prepararían para enfrentar futuras invasiones en un contexto de un nuevo arte de guerra. Casi siempre era necesario disminuir la área de la antigua ciudad musulmana, que se mostraba, en el caso de Safín, como podemos ver en lo plano, prácticamente indefensable para la guarnición portuguesa. Para tal, los portugueses procedían a la construcción de un llamado atalho, a través de la construcción de una muralla que cortaba el perímetro islámico. No hay una regla sin excepción, y por eso esta técnica no ha sido adoptada, por ejemplo, en Alcácer Seguer, que probablemente sea debido a su reducida dimensión. Tenemos la planta de Alcácer, que se ha mantenido más o menos la misma, ha sido apenas reforzada sus estructuras. En el caso de Safín, tenemos una gran muralla que ha sido muchísimo reducida por los portugueses. En la fase más profunda de las reformas, construyeron mecanismos de defensa y asalto de modo a mejor resistir a los futuros ataques. A través de la construcción de complejas puertas, largas murallas, reforzadas con alambores y protegidas por cavas, corazas, torres y baluartes capaces de recibir aceiteras, troneras y cañoneras. Estas construcciones, erguidas en los inicios del siglo XVI en Marruecos, crearon una simbiosis entre lo nuevo arte de guerrear medieval y las innovaciones de la artillería moderna, constituyendo la junción de los dos un estilo de transición, un movimiento constructivo que espeja una época de mudanza a nivel de las mentalidades, de las técnicas y organización política social europea. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos nuevos métodos que son introducidos en las plazas portuguesas. Las cañoneras
que conviven con, como podemos ver en la imagen de la muralla, con las seteras, o una torre de homenaje con los baluartes redondos. A pesar de todas las reutilizaciones y reaprovechamientos de las estructuras preexistentes, son muchas veces integradas o camufladas en las nuevas edificaciones antiguas estructuras. Análisis arquitectónica y arqueológica efectuada en Safin y Alcácer permite identificar algunas de estas situaciones. En los dos casos, grandes trozos de muralla islámica han sido preservados en lo interior de los nuevos muros portugueses, consiguiendo así reaprovechar los materiales y las estructuras, evitando las difíciles demoliciones, reduciendo el número necesario de trabajadores y disminuyendo el tiempo despendido para hacerlos. Creábase así estructuras de forma más fácil, bastante más robustas. Por ejemplo, en Safin, la gran torre de la Alcázaba, que podemos ver arriba, anexa dos torres islámicas más antiguas, como podemos ver aquí. En la torre de homenaje de Castillo del Mar, que tenemos aquí abajo, se ve que la torre de homenaje ha sido construida envolviendo una pequeña torre más antigua también. Y aquí tenemos la muralla islámica de Tapia, que se encuentra dentro de la actual muralla portuguesa. En Alcácer Seguer se encuentra la misma situación. Tenemos aquí la puerta del mar y la puerta de Ceuta, donde las antiguas puertas musulmanas se mantienen dentro de las estructuras portuguesas. Para hablar de una buena defensa de la plaza o de la salvaguarda de su población, estas alteraciones estructurales parecen surgir de un programa oficial regio que quería transpor para las plazas marroquinas una urbanidad y una vivencia a todo semejante a la del Reino de Portugal, motivado posiblemente por las reformas constructivas de los principales edificios de la ciudad, resultantes de una nueva organización administrativa y militar y urbana. La malla urbana tendió a perder la irregularidad del trazado islámico a través de una racionalización de la malla cada vez más ortogonal, organizada en cuarterones, no sé qué se dice, y teniendo normalmente un eixo principal con la rua derecha. La estructura que organizaba las fortalezas norteafricanas pasó así por un proceso muy natural que se ajustaba a la situación de guerra constante y también a una acción centralizadora del poder regio. Todo eso ha dado origen a un regulamento de la organización militar y administrativa que se iría a recrear en todas las plazas. Las plazas serían a su gran mayoría povoadas por militares, dada la necesidad de que se mantenían siempre en las plazas. Esta organización era encabezada por el capitán, que era el representante derecho del rey, encontrando después las diferentes figuras del regimiento militar y de la máquina administrativa. El espolio identificado en las intervenciones arqueológicas de Alcácer, sobre todo, de Safin no tanto, comprueban precisamente a fuerte marca que el elemento militar impuña en estas comunidades. Aquí tenemos algunos ejemplos de piezas de vestuario que se ligan a lo vestuario militar y a la vida militar. Las hebillas de Gibón, las cotas de malla. Aquí más algunos ejemplos de armas. Más algunos. Aquí la convivencia entre los dos tipos de hacer la guerra. Las puntas de yesca, que son muy medievales, las puntas de virote también, más algunas balas de armas de artillería.
Aqui mais alguns exemplos. Encontras objetos relacionados con un cotidiano que sería, a pesar de todo, semejante ao de la metrópole, registrándose piezas que parecen indicar un contacto e influencia entre las poblaciones portuguesas y musulmanas, dando a estes un cotidiano de cariz particular. Aquí tenemos sobre todo ejemplos de cariz militar, pero en las piezas más cotidianas, como la cerámica, también se verifica ese tipo de contacto e influencia. La restante población sería sobre todo constituida por degradados, judeus e musulmanos, a cual se juntaban ainda los clérigos, que podrían ser regulares y seculares. Lo cotidiano civil de la plaza funcionaría como una regular ciudad portuguesa, con diferentes trabajos que aseguraban as más diferentes actividades, desde los físicos, barbeiros, sangradores, cambistas, intérpretes, alfaiates, passando por sapateiros, ferreiros, carpinteiros ou pedreiros. Neste caso, os pedreiros normalmente em grande número, porque as plazas estavam em constante construção. Muitas vezes, esses oficios civiles tenían también una actividad militar, porque el número de personas en las plazas era muy reducido. La vida religiosa era llevada de forma muy normal, siendo implantados conventos, iglesias en las ciudades. En Safin encontramos el convento de San Francisco, de Santa Catarina, los vestigios de la catedral de Safin. Una edificación que veio a dar respuesta a la poca frecuencia que la primera iglesia, que se localizaba en la parte alta de la ciudad, tenía. Tenemos también la iglesia de la Misericordia en Alcácer, que era la antigua mezquita que ha cambiado para iglesia principal. No siendo un aspecto muy regular no cotidiano de una plaza, las almogaverías, que eran unas incursiones muy rápidas que se hacían en los territorios musulmanos, aconteciam esporadicamente para se pegar bens de maior valor económico. Alguns cronistas hablan de los saques seguidos de destrucciones de las localidades atacadas para impedir los ataques musulmanos futuros. Para el caso de Safin y Alcácer, también es un caso un poquito particular porque hay la creación de lo que se llama los moros de paz, que son poblaciones musulmanas que aceitan de cierto modo de libre voluntad el dominio del monarca portugués a través de un pagamento o de servicios. En conclusión, la vida en las ciudades parecía hacerse siempre en el mismo ritmo. Nadie pensaba con el reconocimiento del campo por los centinelas y batedores, certificándose que no había ningún peligro de ataque musulmano. En este escenario era esencial para se poder realizar todas las tareas de abastecimiento de la fortaleza a través del comercio local, de la recogida de agua, de madera, la alimentación del gado o la realización de trabajos agrícolas que se hacían en la provincia de la muralla. Todas estas actividades eran siempre seguidas de perto por los centinelas que, colocados en sus torres, vigilaban todo el territorio a lo largo del día, alertando la fortaleza en caso de ataque. En caso de ataque era sonado un alarma tocando un sino, izando las banderas, señalando la presencia enemiga. La población se recogía a la fortaleza con los animales y todos sus objetos para se proteger. Muchas gracias por la atención.